Bien, buenos días con todos. Siendo las 9 de la mañana del día 31 de julio del año 2023, en la sala de audiencias del segundo grupo de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia Católica, dirigida por la señora jueza Ana Giovanna Soto Donaires, a efectos de llevar a cabo la audiencia de incidentes de ejecución. Expediente 522-2022, incidente 40, proceso seguido en contra de Nilbert Sedano Alberto, sentenciado por el delito de omisión de asistencia familiar en agravio de la menor de iniciales S.A.M.L, representada por Lucila Irene Arroyo Gente, su señora madre. Dejo constancia que esta audiencia está siendo registrada y grabada conforme así lo prescribe el Código Procesal Penal, y a fin de proseguir solicito a los concurrentes se sirvan a reír. Ministerio Público. Muy buenos días, señora magistrada y demás presentes. Por Ministerio Público, Liz Imelda Castro Huerta, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Huancavelica, con domicilio procesal en el Jirón Virrey Toledo, número 171, segundo piso, Huancavelica, casilla electrónica 62401, número de celular 943-657665, correo electrónico para efecto de las audiencias, lizcastrohhh16@gmail.com. Abogada, Ministerio de Justicia, Área Penal. Gracias, señorita magistrada, con un saludo de la mañana a su persona, así como también a la representante del Ministerio Público, abogado particular de la parte sentenciada. Quien habla es la abogada de la Defensa Pública. Mi nombre es Nelida Pujasma, por registro de Colegio de Abogados de Huancavelica, número 254 y casilla policial 38514. Gracias, doctora. Abogado de libre elección. Muy buenos días, juez y demás jueces procesales. El abogado César Sánchez Suárez, abogado de la parte imputada, domicilio procesal en el Jirón Torre Tagle, 194, cercado de Huancavelica y casilla electrónica número 79568. Celular personal 943 40 30 76. Doctora, también señalarle que mi patrocinador se encuentra presente para efectos de su acreditación. Gracias. A ver, por favor, póngalo, enfóquelo para poder acreditarlo. Buenos días, su nombre completo, su número de DNI. Hola, doctora, buenos días, disculpe. Mi nombre es Nilbert Sedano Alberto, mi DNI es 43 25 37 4. Fecha de nacimiento. 12-11-85. Domicilio actual. Anexo Miraflores, año. ¿A qué centro poblado pertenece? 3 estrellas. Distrito. Distrito Acoria. Acoria, Huancavelica. ¿Perdón? Acoria, Huancavelica, le pregunto. Sí, Acoria, Huancavelica, doctora. ¿Su número de celular cuál es? ¿El celular? 929-70-8998. ¿El abogado que acaba de acreditarse es su abogado? Sí, doctora. Su audio está apagado, doctora. Dispense. Considerando que el sentenciado cuenta con abogado de libre elección, le agradezco la concurrencia de la abogada del Ministerio de Justicia y la Penal y le autorizo el retiro de la plataforma. Gracias, doctora Nelida. Gracias, doctora. En torno a los demás, considerando los datos válidos a fin de que este despacho le siga emplazando con los datos que ustedes mismos están otorgando, pregunto al especialista de audiencia si en la presente causa tenemos algún escrito pendiente que resolver o depósito judicial que verificar. Magistrada, buenos días. Y la demás parte procesales, doctora, sin ningún escrito para esta sesión y tampoco ningún depósito. Tomando en cuenta lo dicho, pregunto a los concurrentes si tienen alguna incidencia respecto a la instalación y continuación de audiencia. Ministerio Público. De mi parte, ninguna, señora juez. En defensa de libre elección de Nilbert Sedano. Ninguna otra. Bien, tomando en consideración lo reseñado, declaro instalada válidamente la presente audiencia a continuación. Designada defensa de libre elección a favor de Nilbert Sedano Alberto, el abogado César Sánchez Suárez. Garantizados quedan entonces los derechos de esta parte procesal en el transcurrir de la audiencia. Puede el Ministerio Público realizar el requerimiento que nos convoca a la misma.
Sí. Gracias, señora magistrada. Debo iniciar indicando que en el presente expediente se ha emitido la sentencia conformada de fecha 8 de agosto del 2022, en la cual han condenado al acusado Nilber Sedano Norberto por delito contra la familia, omisión a la asistencia familiar, en agravio de su hijo Mayer Leonel Sedano Arroyo, y le impusieron la pena de 10 meses y 13 días de pena privativa de libertad con carácter de suspendida por el periodo de prueba de 1 año, sujeto al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: comparecer mensualmente al registro digital de condenas de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica a fin de registrar su firma o realizar el control biométrico. B. Reparar los daños ocasionados por el delito, que consiste en pagar la reparación civil en las fechas y los montos establecidos de acuerdo al cronograma aprobado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de cualquiera de las dos reglas de conducta señaladas, de aplicársele la consecuencia legal advertida en el numeral 3 del artículo 59 del Código Penal. Es así, señorita magistrada, advirtiéndose que el acusado, bueno, el sentenciado, a la fecha que se verificó y se solicitó el requerimiento de revocatoria de suspensión de pena a pena efectiva, es que se tiene que no ha cancelado el monto de reparación civil de 3.953.50 soles y tampoco acudió al Poder Judicial para cumplir con comparecer ante el juzgado para el registro de control biométrico y así justificar sus actividades. Es por dicho motivo, señorita magistrada, que el Ministerio Público solicita se haga efectivo el apercibimiento, revocando el régimen de prueba, imponiéndosele 10 meses y 13 días de pena privativa de libertad efectiva establecida en la sentencia, sin perjuicio de que cumpla con el saldo del pago de la reparación civil y pensiones devengadas, que ascienden en la suma de 3.953.50 soles, que no obstante al transcurso del tiempo no ha cumplido con pagar el sentenciado conforme al cronograma establecido en la sentencia. Asimismo, tampoco ha cumplido con acudir al Poder Judicial, como lo he indicado, para su registro de control biométrico y así justificar sus actividades. He concluido, señora juez. ¿En su defensa algo que manifestar? Defensa Bien, del gracias. sentenciado. Bien, gracias, señorita juez. Señorita juez, también esta parte procesal ha quedado sorprendido con la actitud de mi patrocinado, ya que en la sentencia conformada mi persona ha participado y tenía conocimiento, y recién el día de hoy se ha aparecido, doctora. Lo único que podría señalar, doctora, sería que mi patrocinado tiene, o sea, sí, conoce las consecuencias jurídicas, sino que no le han señalado correctamente, ¿no?, cuáles son las implicancias en caso de incumplimiento. Lo único, doctora, que esta parte podría solicitar en esta oportunidad sería que se prorrogue este periodo de prueba hasta por 6 meses, doctora, y lo vamos a efectuar el pago de la deuda en su totalidad, doctora, dentro de las 48 horas. Y el mismo que en el día, doctora, también se va a comprometer mi patrocinado a recurrir, doctora, a su judicatura para iniciar con justificar sus actividades. Esto es razón, doctora, que si bien es cierto, hay que demostrar lo que voy a vertir, es pues que mi patrocinado ha tenido un accidente de tránsito y no ha estado laborando. Eso fue la razón por la cual no habría concurrido, doctora, a firmar, y también no ha cumplido con el pago, el cual está presente, doctora, para que pueda también manifestar algo que crea conveniente. Muchas gracias, doctora. Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público reitera su pedido, doctora, de revocatoria de la pena suspendida por pena efectiva. Bien. Señor Nilber. Sí, doctora, me está mi abogado y yo me siento mal y, doctora, por eso no puedo buscar accidente de tránsito me ha pasado y estoy grave de salud, doctora, pues no tienes conocimiento, doctora. No ha llegado a mi casa, tenés notificación, doctora,
Recién ayer me llegó a mis manos, doctora, disculpe. Yo estoy verificando los recaudos, si a ti te han notificado vía teléfono, te han Y- notificado con do- cédulas, ¿por qué no has no, cumplido con pagar? doctora, disculpe, donde que yo vivo es un anexo centro poblado donde no hay señal ni cada Movistar, tiene que salir a 2 horas, salir, tiene que salir del centro poblado de anexo Miraflores, tiene que salir, no hay señal de Movistar, Vitel, claro, nada, doctora. Bueno, aquí aparecen los pantallazos de que se te ha remitido. Y en Sí, pero todo le digo, caso, tú ayer, has sido sentenciado en agosto del año pasado todavía. ¿Por qué no has pagado? sí, doctora, porque comenzaba mal de salud, trabajar por accidente, me ha pasado, doctora, por eso yo voy a cancelar 2 días, sí, 2 días y todito lo voy a cancelar, doctora, como recién voy a empezar a trabajar, doctora, por eso todo posible va a ser posible, doctora, yo me comprometo, doctora, disculpe, voy a pagarlo sí o sí, porque ese es mi combate a mí, doctora, disculpe, sí. ¿Qué tipo de accidente has tenido? ¿Cuáles han sido tus lesiones? Tránsito, tránsito, en la parte de aquí, de la herida también, en parte de accidente, accidentado con un choque de tránsito, toda cartera, y por eso mi cabeza no, o sea, no me bien la vista, doctora, no miraba, dos lo miraba así, doctora. Hasta ahorita sigo mal, he ¿Hace hecho cuánto? doctora. Ya son 2 semanas, doctora, que me pasó eso, accidente, y más, o 2 semanas, casi Pero un son mes, 2 semanas. más o menos. Esta sentencia la tienes desde el año pasado. 2 veces aquí tengo, doctora, por eso yo tengo mal, o sea, en vez de año pasado tengo otra accidente, me pasó por centro poblado, pues mi buco pasado con moto, me he accidentado, doctora, por eso no pude trabajar, doctora, ahorita a las cruces he venido, doctora, no puedo caminar nada, doctora. Bueno, no se va a tomar en cuenta lo que tú mencionas, ya que tu accidente ha sido después de casi un año de que se te ha sentenciado. Tienes que ser consciente de lo que la justicia te impone. Sí, Y la advertencia es sí, que si doctor, tú no cumples, sencillamente te vas al penal. Es así. Cuando sí, uno doctor, no cumple yo voy a las reglas de conducta, se va al penal. sí, doctor, yo voy a pagar de todo posible, yo voy a hacer posible, doctora, como sea, es que yo voy a pagar, yo me comprometo, doctora. Ese mismo compromiso han tenido al momento de tu sentencia, pero siempre invocas alguna justificación. Y eso no debería ocurrir, pues aquí quien es agraviado es tu menor hijo. Bueno, tomando en consideración lo mencionado y estando a lo que establece el artículo 59 y la petición que hace el Ministerio Público, este despacho emite la resolución siguiente. Resolución siguiente, Huancavelica, 31 de julio del año 2023. Actos vistos, oídos y considerados. Obrando ante este despacho el requerimiento de revocatoria de pena de la sentencia con carácter de suspendida otorgada a Nilbert Sedano Norberto por el delito de omisión de asistencia familiar en agravio de su menor hijo, Maye, representada por la señora Lucila Irene Arroyo Gente, su señora madre. Se tiene que el Tribunal Constitucional en la sentencia 1428-2002, procesos de habeas corpus, en su segundo fundamento, ha precisado que la exigencia del pago de reparación del daño ocasionado por la comisión del delito, como regla de conducta cuya inobservancia deriva en la revocación de la suspensión de la pena, tiene un asidero, que esta obligación no sea de naturaleza civil, pues al encontrarse dentro del ámbito del derecho penal, se constituye en una condición para la ejecución de la pena. Consecuentemente, al constituirse en una condición para ejecución de la pena, es factible, objetiva y legalmente revocar una condena por incumplimiento de la reparación civil, que más aún tiene anexada el pago de concepto de alimentos devengados, que no ha sido cancelado al momento que ha sido sentenciado quien erige como condenado, tomando en cuenta esta reseña y de acuerdo a lo que establece el artículo 59 del Código Penal, los despachos penales a cargo del juez puede suspender la ejecución de la pena por un periodo de 1 a 3 años, esto a nivel del juzgamiento, siempre que se cumplan determinados requisitos. Y cuando se atisba en el incidente de ejecución que quien concurre como condenado no está cumpliendo con estas reglas de conducta, tiene estas 3 posibilidades. La primera es que se amoneste al sentenciado. Segunda, que se prorrogue el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo que inicialmente se ha fijado, o finalmente se le revoque la suspensión de la pena, conforme también ha sido citado en el expediente 1609-2016, proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional. Sin embargo, debo mencionar que aun cuando se consignen en este orden, en el artículo 59, las posibilidades,
no significa, de acuerdo a lo que la Corte Suprema ha establecido, que éstas vayan de manera concurrente. Es decir, primero amonesto, luego prorroga y finalmente revoca. Cada caso en particular ha de ser evaluado y finalmente otorgar cualquiera de estas posibilidades ante el incumplimiento de las reglas de conducta que se han impuesto en la sentencia. En el presente caso advierto que el recurrente sentenciado Norberto Nilber Sedán ha sido condenado en fecha 8 de agosto del año 2022 y conforme manifestado el Ministerio Público, a partir de esta sentencia se le ha otorgado un plazo prudencial para que cumpla con honrar el pago que tenía por alimentos devengados, además de la reparación civil. Sin embargo, al día de la fecha no ha cumplido con cancelar dentro de los plazos que el propio juzgador le ha otorgado. Asimismo, refiere el Ministerio Público que tampoco ha concurrido a este despacho a fin de realizar el registro de firma que tenía pendiente y conforme se le ha ordenado también en la sentencia. Tomando en cuenta lo manifestado por la representante del Ministerio Público, le solicita a este despacho se revoque la pena en tanto al incumplimiento del sentenciado respecto a las reglas de conducta mencionadas impuestas en sentencia. De acuerdo traslado a su defensa, el mismo que ha manifestado y le pide a este despacho que en todo caso le otorgue una medida menos gravosa que una revocatoria, comprometiéndose a pagar el adeudo existente en autos en un plazo no mayor a 48 horas, ya que ha estado insistiendo en comunicarse con su patrocinado, pero no ha podido. El día de la fecha recién ha podido comunicarse con él y nos ha precisado incluso que si bien su patrocinado ha tenido un accidente de tránsito, que después manifiesta el propio sentenciado ha sido hace un mes, este despacho no le verifica relación entre esta desobediencia que ha realizado de manera palpable al órgano jurisdiccional que lo ha juzgado por el delito de omisión de asistencia familiar, por lo que no se toma en cuenta. Sin embargo, debe de precisar el despacho que tomando en cuenta lo que manifiesta el propio sentenciado y el compromiso que ha manifestado de pagar hasta en 48 horas el adeudo existente en autos, este despacho verifica que la defensa de dicha parte procesal, tomando en cuenta la reseña que también ha manifestado su propio patrocinado, concluye, ¿no?, en que ese despacho le otorgue una medida menos gravosa que la revocatoria. Ahora, tomando en cuenta los actuados, la sentencia ha sido expedida el 8 de agosto del 2022 por el Juzgado Penal Unipersonal, fecha en la que Nilber Sedán Alberto tenía defensa de libre elección, el abogado que el día de la fecha también se encuentra en audiencia. Aquel día se le ha otorgado o se le ha sentenciado a una pena de 10 meses con 13 días de pena privativa de libertad, suspendida bajo el periodo de prueba de un año. Bajo reglas de conducta, la comparecencia mensual al registro digital de condenas, asimismo la reparación del daño ocasionado por el delito. Esto relacionado al pago de la reparación civil que tiene adscrito las pensiones de alimentos devengados que no pagó en su oportunidad, tomando en cuenta que la reparación civil que se le impuso ascendía a un total de 4.953 soles con 50 céntimos. Tenía hasta 3 fechas para pagar, 15 de agosto, 15 de septiembre, 15 de octubre, cada una en un monto de 1.500, 2.000 y 1.453.50 respectivamente. Al día de la fecha se me da cuenta de que no existe ninguna imposta judicial a fin de verificarlo en la causa. Solamente tenemos un pago de 1.000 soles que se había realizado para llegar a este acuerdo de una condena suspendida. Esto todavía en la sentencia, es decir, hasta hace casi un año del día de la fecha. A partir de ahí no se tiene ningún depósito judicial ni de manera parcial en este proceso. Verificado también que son el extremo del registro de firma, se tiene que el reporte que emite el Sistema Integrado Judicial se evidencia que no tiene ninguna firma anexada el sentenciado. Tomando en cuenta lo manifestado, este despacho concluye que en efecto, Nilber Sedán Alberto ha desobedecido de manera palpable todo lo que se le ha ordenado mediante sentencia de fecha 8 de agosto del año 2022. Sin embargo, tomando en consideración su grado de instrucción y que se dedica a trabajos eventuales, este despacho verifica que la petición que realiza su defensa el día de la fecha, ya que la parte agraviada necesita de los alimentos que esta parte procesal sentenciado la deuda en el caso,
resulta verificable una medida menos gravosa en la causa máxima que el Ministerio de Justicia tampoco, mejor dicho, la defensa ha manifestado que su patrocinado tiene la voluntad de resarcir este daño ocasionado y el Ministerio Público no ha realizado bajo el test de proporcionalidad. ¿Por qué sería la última opción para este despacho la de revocatoria de pena? Tomando en consideración lo manifestado y verificando que existe una voluntad de pago aún tardía de lo que se deuda en este proceso, este despacho debe tomar en consideración lo plasmado y lo solicitado por la defensa. Esto bajo el apercibimiento que invoca el mismo Ministerio Público en caso no cumpla su palabra quien concurre como condenado. Además de que revocándole la pena en este momento a Nilber Sedano Alberto, no lograríamos la finalidad de que se le cumpla con anexar el pago a Mayer, que es el menor que necesita de estos alimentos para su propia subsistencia. Tomando en consideración lo manifestado, este despacho, calibrando todo lo antes manifestado, resuelve primero declarar fundada en parte el requerimiento del Ministerio Público de revocatoria de pena. En consecuencia, y conforme establece el artículo 59, numeral 2 del Código Penal, prorroga el plazo de periodo de prueba otorgado a Alberto Nilber Sedano en la sentencia de fecha 8 de agosto del año 2022, la misma que inicia el día 7 de agosto del año 2023 y culmina el 7 de enero del año 2024, plazo dentro del cual se encuentra premunido u obligado a cumplir estrictamente lo que se le ha dispuesto en la sentencia de fecha 8 de agosto del año 2022. Esto, las reglas de conducta, la comparecencia mensual al registro digital de condenas a fin de registrar su firma y realizar su registro biométrico y reparar el daño ocasionado por el delito, consistente en el pago de la reparación civil que tiene anexo el pago de pensiones de alimentos devengados en la causa. Por tal, se le concede el plazo de 5 días a Nilber Sedano Alberto a fin de que cumpla con honrar el total del pago pendiente en esta causa, que asciende a la suma de 4.953 soles con 50 céntimos, bajo apercibimiento de que en caso no cumpla alguna de las reglas de conducta, extremo de la reparación civil y extremo del registro de firmas, este despacho proceda conforme establece el artículo 59, numeral 3 del Código Penal, es decir, se revoque la pena suspendida por una de carácter efectiva. En consecuencia, exhorto a Nilber Sedano Alberto a fin de que cumpla estrictamente lo que se le está ordenando en esta audiencia. Esto a fin de no perjudicar su condición jurídica y a fin de no perjudicar los derechos de su menor hijo alimenticio. Exhórtese a Nilber Sedano Alberto al cumplimiento de todo lo antes expuesto, bajo el apercibimiento antes invocado. Una vez accionado el acta, deberá ser remitida a la casilla electrónica de los presentes. Tomando en cuenta lo manifestado, les pregunto si están conformes o no. Ministerio Público. Sí, estoy conforme, señora magistrada, solamente en cuanto al monto, la resolución número 3 de fecha 9 de noviembre del 2022 ya ha hecho la precisión que es 3.953.50 que quedaría de saldo, doctora. Bien, doctora. ¿Su defensa, conforme o no? Conforme, doctora, con todo lo señalado y también con el monto que ha referido la parte de la Fiscalía, doctora. Bien, debe precisarse entonces que de acuerdo a la resolución número 3 de fecha 9 de noviembre del 2022, el año pasado, se ha dejado establecido el monto adeudado, es decir, el saldo pendiente, el cual asciende al monto de 3.953 soles con 50 céntimos. Ese es el monto de dinero que debe pagar el ahora sentenciado en el plazo de 5 días. Con lo demás, quedan válidamente notificados, faccionado el acta, se le remite a la parte agraviada del modo más célere tecnológicamente dispuesto. Con su conformidad, entonces, concluye audiencia, cero grabación, siendo las 9 de la mañana con 26 minutos. Permiso con todos. Gracias, doctora. Buenos días con todos.